antes de comenzar este mensaje. Ahí en sus lugares no se preocupen. Vamos a orar. Amado Padre, te agradezco en esta mañana porque tú nos has reunido en este lugar, en este bello lugar que hemos designado para adorarte, para honrarte, para poder platicar contigo a través de la oración. Y qué bello es poder reflexionar a través de tu palabra. Sin duda, tú siempre estás pendiente de nosotras y nos hablas constantemente y queremos escuchar esa bella voz, que tu Espíritu Santo descienda entre nosotras, que podamos comprender lo que tú quieres hablarnos. Utiliza a esta humilde servidora para que pueda ser hablado tu evangelio. No buscamos engrandecer más que tu nombre, buscamos ser honestas, sinceras, y poder hablar contigo es un privilegio. Gracias por abrir el camino, gracias Jesús por abrirnos el camino, y a través de ti podemos hablar con el Padre. Gracias. En esta hora queremos alabar y bendecir tu nombre a través de esta pequeña reflexión, Padre. Agrádate de nosotras y añade a las que han de llegar, y las que no han de venir, Padre, inquiétalas a través de tu Espíritu Santo, que puedan estar pensando en hoy no fui, pero saber, Señor, que tú las has de traer en los días venideros. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Como lo mencionábamos al inicio, hermanas, en el anuario viene marcado el día de la oración, y pues el tema viene en el anuario. Tiene como título Venid a mí. Lo podemos leer, está en el Evangelio del libro de San Mateo. Es uno de los evangelios, está casi al final de la Biblia, y es el capítulo 11, versículo 28 al 30. Es Mateo 11, versículo del 28 al 30. Lo leemos desde el 25. ¿Desde el qué? 25. Desde el 25. Bueno, aquí Lupita nos dice que desde el 25. Vamos a leerlo. ¿Quién ya lo tiene? Mateo 11, Del 11, 25. ¿Sí? ¿Podemos hacer la lectura, por favor? 2, 3. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, ¿otra vez? En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanas. El tema se va a centrar en este último versículo que leímos, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando yo estaba reflexionando el tema, yo decía: ay, Señor, pues es que podría poner muchos ejemplos de la oración, porque la oración es la vitamina que alienta nuestros cuerpos, hermanas. Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanas? A veces lo primero que vemos es: ay, el clima, híjole, hoy va a ser frío, y de ahí depende qué nos vamos a poner, ¿no? Otras nos levantamos y corremos al baño, otras nos quedamos en cama diciendo: ah, ya es otro nuevo día, hay que levantarse, voy a hacer esto, voy a hacer el otro.
Otras probablemente sí, desde que abren sus ojos dicen, Señor, gracias por un nuevo día. Otras probablemente por las prisas de los hijos y de la casa salimos rápidamente a hacer nuestras actividades. Pero cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, aprendemos que la oración es vital, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios y la oración van de la mano. Porque muchas veces cuando yo les pregunto, ¿quiénes somos? Dicen, pues yo soy Dayan García, ¿no? Y pocas veces decimos, bueno, yo soy hija de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer del Evangelio, empezamos a ver que Jesús nos hace una invitación personal a la oración. La oración no es, vengo a la iglesia y le digo al pastor que ore por mí porque el pastor tiene más poder sobre mi vida. No, hermanas. Nuestra oración debe de ser todos los días. Y cuando nosotros nos acercamos a una hermana a decirle, hermana, estoy pasando por esta situación, o al pastor, y quiero que ore, es porque queremos que apoyen la oración que nosotros estamos haciendo. No porque del pastor dependa, porque él tiene un poder mágico en su voz, o él nos echa polvitos mágicos y nos dice, ahora sí, ya se va a resolver tu problema. Así no funciona la oración. La oración tiene que ser constante. ¿Qué dice la palabra de Dios de la oración? Dice, orar sin cesar. ¿Y qué creen que sea sin cesar? Constantemente. Que todas nuestras decisiones, Señor, voy a tomar esta decisión en mi trabajo, esta decisión sobre mis hijos, esta decisión sobre mi matrimonio, esta decisión sobre lo que tú quieras, es un orar sin cesar. No dice, ora 3 veces al día como el cepillado de dientes, ¿no? No es, ora cada que vas a comer, o ora nada más cuando te despiertes, o ora cuando va a ser la noche, no. La palabra de Dios dice que cuando nosotros descansamos sobre Él, el temor nocturno no nos afligirá. Y muchas personas a veces tienen temor de cerrar sus ojos o de la oscuridad. Ay, me da miedo, ¿qué tal que se me vaya a aparecer no sé qué? O vi la película y ahora tengo miedo de que algo me vaya a jalar mis pies en la cama, ¿no? No, cuando uno descansa sobre la presencia del Señor constantemente, no tenemos temor a nada. La oración es el lugar donde el alma refleja nuestra sinceridad. Dejamos de fingir, dejamos de decir que nuestra oración sea la más perfecta, que nuestra oración sea lo más elocuente. Cuando nosotros llegamos a casa y nos postramos y tenemos un lugar para orar, si yo ahorita le preguntara a cualquiera de ustedes, hermanas, ¿cuál es su lugar de oración? Tal vez muchas dirían, ay, hermana, yo no sabía que tenía que tener un lugar para orar. Entonces, cuando nosotros le damos ese lugar al Señor y decimos, Padre, este lugar lo he designado para orar y he designado tener este tiempo especial contigo, entonces nosotros empezamos a tomar la oración como realmente ese control en nuestras vidas. Es un espacio íntimo donde ya no hay apariencias, donde el corazón se rinde completamente delante de Dios. Reconocemos la necesidad profunda. Pero esto cuando nosotros lo leemos y leemos la palabra de Dios y dice que yo soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros dejamos que el Evangelio entre a nosotros, dejamos que nuestro orgullo deje de ser ese, yo lo puedo hacer, Señor. Bueno, yo te pido por mi enemigo, pero no te preocupes, mañana yo sé que tú me darás palabra para ir a hablar con él. No, y ya está hablando nuestro orgullo, porque creemos que nosotros lo podemos solucionar y no caminamos con humildad. Con humildad no quiere decir que vamos a andar así como, ay, sí, hagan conmigo lo que... No, con humildad quiere decir que cuando nosotros hemos leído el Evangelio y hemos entendido el Evangelio, quiere decir que nuestras acciones y nuestras palabras no serán para irar a nuestro prójimo, serán para que nosotros podamos ser el reflejo de que Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros caminamos con humildad delante de Dios y nuestro corazón se rinde completamente a Él, nuestro comportamiento y nuestra manera de hablar cambia. Reconocemos una necesidad profunda y ya no hablamos por hablar, hablamos pensando siempre en que el Señor nos ha hablado a través de su palabra y decimos nuestra manera de andar, de decir, Señor, tú tienes el control. Hay gente que a veces dice, sí, Dios sabe mi necesidad, pero yo voy a hacer justicia por mi mano.
mi actitud va a cambiar. Cuando nos reprenden a través de la palabra de Dios, a veces nos incomoda, ¿no? Porque cuando yo leía en la semana Proverbios y dice que ¿cuántas cosas aborrece Dios? La mentira. Y viene el número. ¿Cuántas son? 10, 8, 9. ¿Cuántas aborrece Dios? 6 cosas aborrece Dios, pero 7 abomina. ¿Y qué dice? La lengua, Mentirosa. los pies, Presurosos. las manos, las manos derramadoras de sangre. Y viene en otra lista. Yo hasta le puse no volverme así. Checklist. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos la palabra de Dios y a veces hablamos y decimos, Señor, yo ya oré. Pero ¿qué crees? Que a veces en tu oración está tal vez el Señor, ella me ofendió primero, y a veces no nos damos cuenta que ya estamos mintiendo a través de nuestra oración. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para saber qué es lo que no le agrada al Señor, que hagamos nosotros y que así podamos reflexionar y tener un comportamiento humilde delante de Él. No es hablar, es permanecer, es quedarse en silencio. Cuando la palabra de Dios nos alcanza, nuestro corazón será removido y diremos, Señor, sabemos que este comportamiento no es algo que te agrada. Quiero que mi hogar, que mis hijos, que mi esposo, que mis nietos, que mi familia cercana, que mi prójimo te conozcan. Y a veces lo que la gente está apuntando es a nuestra vida. Y eso que eres cristiana. Orar profundamente es morir a nuestra autosuficiencia. No es decir, yo soy autosuficiente. Yo puedo generar mi propio ingreso, yo puedo sanar a mi hijo, yo puedo... No, es cuando nosotros dejamos que la autosuficiencia comience a morir y el evangelio comience a vivir en nuestra vida. Es aceptar que no tenemos el control en nuestras fuerzas. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos desesperado porque no vemos una respuesta? ¿Cuántas? Yo he sido una de ellas. Cuando oro y digo, Señor, ¿por qué tu mano no se ha movido? Y a veces pensamos que la oración es, si yo insisto y insisto y insisto, Dios va a mover su mano. No, a veces Dios quiere tratar con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con que realmente lo miremos a la cara y digamos, Señor, de ti depende todo lo que está a mi alrededor. Hace un momento orábamos y decíamos, Señor, que venga un aguacero y que les arruine su carnaval y que mi hijo ya no pueda salir y casi que el diluvio abra la puerta y el diluvio esté afuera, ¿no? Pero a veces tenemos que atravesar ese camino de dolor y de aflicción, porque Él quiere mostrarnos su poder a través de la oración. Y no es para que Dios nos convenza, sino es para que Dios nos ministre y nosotros podamos depender de Él y digamos, Señor, nada me pertenece, todo te pertenece a ti. Y cuando nosotros clamemos postrados delante de Dios, conoceremos cuál es la humildad de la que habla el Señor. Cuando nosotros entendemos eso, comenzamos a ver que nuestras fuerzas ya no son nuestras, sino son las de Dios. Necesitamos conocer la gracia de Dios para que cada paso que demos, nosotros podamos quebrar nuestro orgullo y decir, Señor, no voy a ser yo la que hable a mis hijos, eres tú el que va a hablar a través de mí. Y es por eso que a veces nuestros hijos nos dicen, ay, ¿cómo sabías eso, no? No, es que Dios se está manifestando y entonces tus palabras dejan de ser algo que no brinque. Cuando tú hablas del evangelio y le dices a tu hijo, al Señor no le agrada esto, nuestros hijos empiezan a ver nuestro comportamiento. Mi mamá ya no grita tanto, mi mamá ya no se pelea tanto. Realmente el evangelio está siendo efectivo en su vida. Y entonces el evangelio transformará los corazones de nuestra familia. Necesitamos también ser alguien que exponga sus heridas. ¿Por qué? Porque a veces dicen, eres cristiana pero tienes heridas y no dejas que el Señor toque esas heridas, esas fibras delgadas. Cuando uno le va a Dios y le dice, Señor,
yo estoy enojada con mi esposo, mi madre, mis hijos, porque lastimaron esta parte profunda de mí, es cuando reconocemos que Dios nos puede sanar. No estamos hablando solo de la sanidad de la salud, estamos hablando de la sanidad del espíritu, del alma. Cuando nosotros entendemos que la sanidad viene desde adentro, nuestro corazón empieza a fluir. Y dice que de dónde emana la vida, ¿de dónde emana? La Biblia nos lo dice. Del corazón. Y a veces cuando escuchamos hablar, decimos, ay, esta hermana. Cuando el evangelio te empieza a entrar en tu vida, empezamos a decir, ay, esta hermana. Le hace falta leer, porque cuando solo son quejas y quejas y quejas y quejas, te das cuenta que ella está cargando su carga sola. Pero cuando ella empieza a decir, es que yo ya leí la palabra de Dios y dice que Él está conmigo. Él está conmigo y dice que yo ore y Él estará conmigo, que yo ore y Él me librará de todas aquellas peleas, batallas que yo pueda tener. Su manera de expresarse cambia. Tú te das cuenta cuando una persona lee y está en constante oración, porque empieza a decir, yo descanso en el Señor. No sé cómo lo hará, pero Él lo hará. Y yo cada que comienzo un año digo, ay Señor, ¿con qué me vas a sorprender este año? Estoy emocionada, pero a la vez también tengo, pues qué adrenalina iré a vivir este año, porque el Señor siempre nos sorprende y nos moldea. Pero cuando tú terminas el año y dices, no, nada pasó, todo siguió igual, dices, bueno. Y cuando tú hablas del Señor hizo, una vez escuchaba a un pastor que decía, ¿se han dado cuenta que los presbiterianos siempre hablan de milagros de otras personas y muy pocas veces hablan de los milagros que pasan en sus vidas? Porque a veces así como presbiterianos somos de que, híjole, no, es que tal hermano de tal iglesia metodista, pentecostal, etcétera, fue sanado de cáncer, fue sanado de esto. Yo fui a una gala de belleza y una hermana que es una de las principales en la gala de belleza que hace la revista Milamex, ella tenía cáncer de páncreas. ¿Y dónde creen que lo detectó? Se fue a un viaje a Jerusalén, a la Tierra Santa, y dice que ella empezó a sentir que todo andaba mal en su intestino, y que ella es médico, y ella dijo, creo que esto viene del páncreas. No la querían atender, no entendía el idioma de Israel, y etcétera. El caso es de que la hermana termina su viaje, se viene, se hace estudios y le dicen, es un milagro que usted lo haya detectado, porque el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más agresivos y que termina rápido. Por lo mismo que su detección es muy, muy lenta, o sea, para llegar al diagnóstico tardan mucho. Y la hermana dice que cuando ella se fue a atender, puso su vida en las manos de Dios, se puso a cuentas y como ella sabía que pronto se iba a morir, que le dijo, Señor, si tú quieres que viva, pon los medios para que yo quede todavía viva. Si no, pues yo lo entenderé. Y dice que un hermano le habla del hospital ABC y que le dice, hermana, véngase para acá. Hermano, pero pues ahí me va a salir bien caro. Y que le hacen el presupuesto y le dicen, todo esto va a salir en 1 millón. Por las quimioterapias, las operaciones, bla, bla, bla. Y que ella dijo, Señor, yo estoy en tus manos, si tú quieres que yo viva, tú obrarás. Y que los hermanos empezaron a ofrendar para que ella sobreviviera. Les estoy resumiendo todo el caso, pero ella nos decía precisamente, a veces nosotros hablamos de los milagros de Dios a través de la oración, pero de otras personas. Y a veces cuando alguien dice, compartan un milagro que Dios haya hecho, ¿Dios hace todavía milagros? Lo primero que viene a nuestra mente es eso, ¿Dios hace milagros? Entonces, cuando nosotros vemos eso, yo veía a un hermano en el campamento que abrió sus brazos el día martes. ¿Vieron que el lunes llovió? Fue el lunes el día que llovió. Y el hermano abrió sus brazos en el campamento. Y yo lo vi caminar por el campo del campamento. Abrió sus brazos. Y estaba así.
Y dijo, y ya cuando se acercó yo le dije, ¿qué le estabas diciendo a Dios? Yo le dije, Señor, llévate las nubes a Puebla, llévate las nubes a Morelos, porque allá lo necesitan. Y el martes estaba pronosticado que iba a llover. Si lo vieron, 70% creo que había de probabilidad aquí en San Pablo. Y las cobijas de los jóvenes estaban hechos, o sea, le hacías así, mojadísimas. Y yo dije, pues qué interesante, ¿no? Dije, esto lo voy a ocupar para el día sábado que vamos a hablar de la oración. No llovió, hermanas, lloviznó. Y lloviznó como por 20 minutos, creo. Y se fueron las nubes. Cuando uno ora con fe, el Señor obra. Y me acuerdo que él decía, que se lo lleve allá a la ciudad donde no hay campamento allá, aquí hay campamento, y empezó a hacer un solezazo. Nosotros subimos, bueno, mi hija llegó con la nariz quemada del sol. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios sigue obrando, hermanas. Y a veces digo, ¿por qué a ellos les pasa? ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque tal vez ellos se postran delante de Dios en sus casas. Porque han enseñado a sus hijos que lo que tienen depende de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando tú empieces a dejar que el Espíritu Santo mate tu orgullo, lo quiebre, lo destruya, y tú dejes de decir, va a ser por mis fuerzas que mis hijos van a salir adelante, voy a tener el mejor matrimonio, voy a ser la mejor abuela, voy a ser la mejor mujer. Cuando Dios comience a trabajar en tu orgullo, tú empezarás a ver cuáles son tus límites y cuál es la grandeza de Dios. Había una parte que decía, yo hago oración porque veo la mano de Dios, cómo me sostiene en medio de mi debilidad. La mano de Dios está ahí. Y entonces Él empieza a restaurar todo lo que nosotros hemos venido cargando. Hay momentos en la oración que duelen. ¿Quién de ustedes no ha pasado por esa oración cuando le dice, Señor, y comienzan las lágrimas? Y tú quieres hablar y no puedes porque te tiembla la garganta. De esa oración donde le dices, Padre, y solamente puedes decir eso porque todo lo demás está aquí sostenido en la garganta. Y tú clamas a Dios. Yo recuerdo un momento muy íntimo en mi vida cuando yo era mi tercer embarazo con mi bebé, la de ahorita, y 2 pérdidas previas, y yo clamé a Dios y le dije, Padre, y yo solamente oraba. Y de momento empecé a gritar y le dije, sosténme porque yo no lo puedo hacer. Y todo lo demás fue llorar y llorar y llorar. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que esa oración comienza a ser íntima, el Señor contesta. Y mi milagro está ahí. Va a cumplir el próximo año un año. El próximo mes, un año. Y es mi milagro. Esa bebé fue de oración. Recuerdo a mi amiga y hermana en Cristo, mi hermana Araceli, esposa del pastor Noel Rojas, que un día me llamó y me dijo, hija, ¿cómo estás? Y empezamos a llorar las dos. Y oramos, y llorábamos, y se escuchaba en el teléfono cómo nos recogíamos el moco las dos. Pero realmente mi bebé es una bebé de oración. Oraron muchos hermanos por ella. Porque el anhelo de mi corazón era tenerla entre mis brazos. Y que el Señor cuando dio en abundancia. Y dijo, esto es para ti. Gózate en el Señor. Y levantar las manos adorando a Dios y orando a Dios en medio del dolor, hermana, déjame decirte que esa es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor. Porque con el corazón roto, así de, Señor, no tengo ni fuerzas para ir al templo, véngase al templo. Porque el Señor va a hablar. Y el Señor nos restaurará y nos levantará. Y realmente conoceremos cuando dice la palabra de Dios, y te levantaré y tendrás nuevas fuerzas. Y volarás como las águilas. Entonces tenemos que pasar por el proceso, pero no olvides darle honra al Señor. Y cuando más triste te sientas, con el corazón más quebrantado, con el espíritu abatido, ven al templo. Ora al Señor. Y el Señor, dirás, ¿de dónde me salieron estas fuerzas? Pues si yo sentía que tambaleaba.
es el Señor obrando en tu vida, hermano. Pero también ahí es donde ocurre el milagro más grande y donde das el testimonio. Y qué precioso es ver cuando llega un hermano y dice, hermano, yo quiero dar mi testimonio. Pasé por esto y el Señor me sostuvo. Y todos decimos amén, gloria a Dios, porque Él es el que habita en nosotros. Muchas veces responde cambiándonos a nosotros mismos. Cuando hay gente que no te ve y luego te vuelve a ver y te dice, ¿has cambiado tanto? Y tú dices, bendito sea Dios, porque ya no soy lo mismo, ya no soy la misma, ya no soy el mismo, porque el Señor trabajó en mi carácter, el Señor trabajó en mi corazón. Y entonces encontré el rostro del Señor y encontré todas las respuestas a mis preguntas. ¿Por qué viví esto? ¿Por qué me quedé sola? ¿Por qué mis hijos no vienen a la iglesia? ¿Por qué mi esposo no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué mis hijos están renuentes conmigo? Y todas las respuestas empiezan a llegar. Imagínate Santiago el mayor, del que habla el Evangelio, tenía él no podía caminar bien. Ya cuando te metes a la historia de los apóstoles, puedes darte cuenta que él tenía una lesión en la pierna que le impedía caminar. Y hay una serie que se llama The Chosen, Los Elegidos. Y ahí viene un poquito más explicada. Y viene una parte que a mí me hizo llorar. Que cuando le dice Jesús, o el que la hace de Jesús, le dice, imagínate qué impacto va a tener. Porque él le pregunta, Señor, ¿por qué no me has sanado? Porque dice que a él le dolía cuando él, como que él rengueaba, ¿no? O sea, como que, yo me imagino que era cojo. Pero le dice, Señor, ¿por qué no me has sanado? Dice, imagínate que tú le vas a ir a hablar a las personas de alguien que sana y no te ha sanado antes. ¿Qué impacto va a tener? Y yo dije, ay, sí es cierto. Porque imagínense que yo como huérfana les estoy hablando del amor de un padre, que nunca conocí el amor de un padre, pero yo me siento la mejor hija y yo, luego hay hermanos que me dicen, hermana, ¿usted tiene algo como que pacto con algo? Yo tengo pacto con el Señor y con mi padre. Y yo puedo acercarme, yo le digo, papá, yo necesito esto, tú eres dueño de todo, échame la mano y vamos a hacerle así, y este es el proyecto. Y el Señor dice, sí. Imagínate lo que pasó en Santiago, que él predicaba el Evangelio, y a veces nosotros decimos, no, hermana, es que yo ya no puedo ir porque fíjese que yo tengo esto, y nos apropiamos las enfermedades. Es que yo tengo hipertensión, yo tengo diabetes. No, hermana, tú dile al Señor, te entrego esas enfermedades, no son mías. En la cruz del Calvario, tú moriste por esas enfermedades y yo ya no las tengo. Dame fuerzas para estar en la iglesia, para leer la Biblia y no dormirme, para orar y no quedarme dormida, para tener la iniciativa de trabajar para ti. Porque ¿qué? El morir es ganancia, pero no queremos todavía esa ganancia. Todavía las que estamos aquí queremos seguir trabajando. Entonces, hermana, que Santiago sea uno de nuestros ejemplos. Que a pesar de las 1000 dificultades que tú tengas, tú puedas decir, Señor, yo te voy a servir orando. Tal vez mis limitantes son la distancia, mis pies, mis manos, mis ojos. No sé, hermana, cuáles sean los problemas que tú puedas estar pasando, pero que tú lo lleves al Señor y le digas, Señor, yo te quiero servir. Y entonces tú vas a dejar tus temores a un lado, tus inseguridades a un lado, y vas a decirle, Señor, transfórmalas. Y que yo pueda ver tu evangelio a través de esas necesidades. Que yo vea tus promesas ahí. Dice el Señor que lo busquemos constantemente, porque en Él hallaremos palabras de vida eterna. La oración profunda no busca solo respuestas, busca a Dios mismo. Si tú quieres realmente conocer al Señor, si estás pasando por una situación muy difícil, dile, Señor, yo te estoy buscando. Háblame, mírame, abrázame, restáurame. Porque mi mente va a decir, no, esto no lo va a poder solucionar, pero yo sé que tú lo puedes solucionar. Ayúdame a atravesarlo, ayúdame a entender
en medio del desierto. ¿Qué es lo que tú estás buscando de mí? ¿Dónde es donde yo hallaré esas respuestas? Ay, gracias, manita. Pero también donde ocurre, también ahí es donde anhelamos la presencia de Dios. Muchas veces oramos porque queremos la bendición. Yo escuchaba al pastor cuando hablaba de los diezmos y decíamos, ¿por qué damos el diezmo? Porque queremos la bendición que trae el diezmo. No, porque queremos conocer a Dios despojándonos de lo que aparentemente va a darnos una estabilidad y una seguridad. Yo no te doy más, Señor, porque ¿cómo le hago en la semana? Y yo les quiero compartir que en una ocasión pasé una crisis bien difícil, de esas crisis que se conocen como las del año del noviciado, ¿no? Cuando te casas. Y yo llevé a mi hija a comer. Fíjense, todavía llevé a mi hija a comer. Híjole, no. Me quitaron el gas porque estábamos componiendo la casa y no teníamos gas. Y dije, no, pues voy a comer a la cocina de una señora. Y yo iba así con mi mente, dije, ay no, pues yo nada más voy a pedir un taco de guisado y mi hija pues lo que quiera comer, ¿no? Pero yo iba con ese y dije, no quiero contar mi dinero porque no quiero saber cuánto tengo. Y ya llegué y yo así bien chichano, échame el jugo. Y ya mi hija, mamá, no, hija. Yo así como mi mamá cuando éramos niñas, no, yo ya tomé agua. Y entonces, mi hija, no, pues páseme el jugo, échame 3 tacos de suadero. Y yo, ay. Y yo, no, pues nada más deme la tortilla, no me cobre el arroz. Y en eso la señora, como ya nos conocía, me dice, le digo, nada más una tortita de pollo en salsa verde. Y me dice, ¿qué crees? Que me sobraron manitas de puerco, ¿quieres? Échemelas porque traigo un hambre. Y que me sirve, o sea, me sirvió el plato como si fuera un taco. Y a mi hija pues sí le preparó su suadero y todo. Y yo así, ahorita que me cobre. Y entonces la señora me cobra solamente 4 tacos. O sea, no me cobró lo que me dio de más. Y mi hija, mamá, quiero un helado. Yo no traigo para el helado, hija. Pero eran de esos helados que son de Chalco, que son de fruta. Pero yo oré antes de comer y le dije, ay Señor, tú multiplica mi monedero, yo ni lo quiero abrir. Y en eso la señora, y mi hija me dice, le digo, no hija, luego, otro día. Y entonces abro mi monedero y pago, y digo, ay no, sí me alcanza para el helado. Y yo vi un helado de manzana y dije, ay, se me antoja. Dije, bueno, pero pues ya ni modo, ahora para la próxima. Y la señora me dice, ¿qué crees, hija? Dice que estos helados ya los tengo que sacar. ¿No te los quieres llevar? ¡Yo! ¡Señor! ¡Tú me amas, padre! ¡Tú me amas! Ese día me fui bien llena. Mi hija se fue comiendo su helado y yo me fui con mi helado. Y ya llega mi esposo y me dice, oye, ya traje la despensa y todo. Y le digo, no, te cuento mi milagro. Y entonces, cuando a veces uno camina por fe, el Señor provee. El Señor provee. Por eso cuando el pastor Gabriel nos decía que nosotros diéramos lo que es justo para el Señor nos provee, conoce nuestra necesidad. No te preocupes si en tu casa tú ves y dices, solamente tengo una sopa. Créanme, hermanas, yo he pasado por situaciones donde, de veras, mi vecina que vende tamales luego me gritaba, vecina, y yo, mande vecina, yo sé que su niña toma mucha leche, páseme sus jarras, tengo 8 litros de atole. Y me daba el atole. Y yo decía, ay Dios, tú eres bien buena onda conmigo. Porque el Señor provee, hermanas, a través de la oración. Cuando uno llega y le dice, ay, Padre, mira, yo no sé qué estoy pasando, pero algo pasa porque no rinde. Y el Señor nos da y ahí es donde nos muestra. Y a veces nosotros creemos, ay, no, esa hermana nunca ha de pasar necesidad. Sí pasamos necesidad, hermanos, pero el Señor nos sostiene y nos hace no mendigar el pan. Cuando yo le decía, Señor, si tú a estos pajaritos, yo tengo árboles en la casa, le digo, ay Señor, si estos pajaritos comen y tengo harto pajarito porque yo no he de comer, Señor. Y el Señor nos daba, hermanas. Entonces, busquemos a Dios y conozcamos la promesa del Señor. La oración va a tener respuesta. No te aflijas de que digas, Señor, yo llevo orando por él. A lo mejor necesitas leer para que encuentres ahí la respuesta. Lee la palabra del Señor. Ora entonces y resiste, hermana. Pídele al Señor que te dé esa resistencia
Padre, ya no tengo fuerzas, multiplícalas. Y papá es tan bueno que nos las da y resistimos. Y cuando vemos la promesa decimos, gracias Padre, porque ahí estabas. Cuando nosotros tenemos una victoria y una vida sostenida y guiada y transformada por Dios, nuestra vida en la iglesia va a ser el reflejo de lo que el Señor ha hecho. Hay algo profundamente humano en lo que también nosotros queremos a veces de hacernos los fuertes, el cansancio. Llega un momento en que nosotros estamos cansados y decimos, es que es trabajo en la iglesia, tenemos que lidiar con los temperamentos de los hermanos, tenemos que lidiar en casa, y a veces nos cansamos de tantas cosas. Y cuando llegamos a casa y le decimos, papá, yo ya no aguanto, mira Señor, si tú no te la llevas, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero próximamente te la mando. Porque a veces nos cansamos, hermanas. No sé si les ha tocado trabajar con hermanos o hermanas que a veces decimos, ay Señor, yo no sé qué está pasando, pero hablo y nada más no resulta. Y cuando el Señor nos dice, quiero que moldees tu corazón y dependas más de mí, entonces entendemos muchas cosas, hermanas. Tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Lo impactante es una invitación a la que nos dice, ven cuando estés bien, y eso no es algo que esté en la Biblia. La Biblia no nos dice, ven solamente cuando estés bien, entra por las puertas, descansa en mi casa. No, Él dice, ven en todo el tiempo. Ven cuando estés bien, cuando estés afligido, cuando no se haya resuelto algo en tu vida, cuando estés padeciendo enfermedad. En el mundo tendremos aflicción, es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Yo escucho a Ale, escucho a la hermana Laura, escucho a la hermana Rosa, y veo su aflicción y las entiendo como madres, ¿no? Porque digo, ay Señor, sostén a mis hermanas, porque es una lucha constante de que llegas a casa y dices, Padre, ya oré y no lo veo, y tal vez estás atravesando por un silencio del Señor, y Él está queriendo mostrarte a dónde va tu vida. Lee su palabra. Escúchalo y dile, yo mi Biblia le digo, esta es mi promesa, esto es para mí, yo no me quiero convertir en esto, yo no quiero ser necia, yo tengo que orar. Para eso es nuestra Biblia, hermana, no para tenerla guardada. Si compraste una Biblia para, ay no, que no se arrugue, ay no, hermana, tu Biblia tiene que ser tu manual de vida. Y que cuando tú vayas y la abras digas, ay, yo le escribí esto, que esto era para mí, que esta era mi promesa. Para eso es tu Biblia, hermana. Para que tú reflexiones y la medites de día y de noche. Y si está así toda doblada y toda chueca, ya se está despastando, es porque la has usado y no porque esté guardada. El descanso el Señor nos los ofrece, y nos los ofrece un descanso no eterno, no de, ay, ya me voy, Señor, no. Un descanso en donde nosotros podamos, en medio del dolor y en medio de la aflicción, decirle, papá, estoy descansando en ti. Esto es a lo que el mundo le llama la locura. ¿Cómo sonríes en medio del dolor? Porque sé dónde está cimentada mi fe. Sé a quién le clamo en medio de la tormenta. Sé que puedo vivir en la certeza de que Dios sostiene a todos sus hijos. A todos sus hijos. El yugo no es fácil, lo leíamos en el pasaje, pero nos revela aún más lo profundo de lo que Dios nos está llamando a hacer. Él sabe que vamos a vivir aflicciones, pero le pedimos al Señor que nos sostenga y nos haga entender que todo tiene un propósito, porque eso es a veces lo que nos cuesta trabajo entender. Dios no solo escucha nuestras palabras, también conoce lo que callamos. Aquello que a veces no externamos tan privado, tan íntimo de nosotros. Él lo conoce. Él nos invita a abrir nuestro corazón, a derramarnos delante de Él y a postrar nuestras cargas y decirle, Padre, hasta aquí llegan mis fuerzas, pero yo sé que tú obrarás, porque con humildad me acerco, no con exigencia, porque a veces, Señor, ¿qué pasó? Yo ya te vine a poner este problema y nada más no veo luz verde. No vamos a exigirle al Señor, vamos a decirle, Padre, te suplicamos en amor, que tú puedas darnos la seguridad, la certeza, y el Señor obra, porque lo que no expresamos se transforma en dolor. A veces decimos, ay, ¿por qué esa hermana siempre que le hablamos
es como áspera o como que no le gusta que la visitemos. Una vez escuché a una persona muy cercana a nosotras que una hermana la llegó a visitar. Y muy, muy bonita la hermana, muy humilde. Dijo, ay hermana, no la he visto en la iglesia, la vine a ver. Sí, estoy bien. Y, ay hermana, vengo a orar por usted. Y la pasó a su casa y le dice, ¿te sientas? No, ya te vas. O sea, la misma persona contestó. Tú dices, ¿dónde está ahí el evangelio? ¿Dónde está ahí el amor de Cristo? ¿Cómo? Te vienen a visitar, se preocupan por ti, tú contestas así. ¿A qué viniste? Ay, pues yo me estaba preocupando por usted, la traigo en el pensamiento, hermana. No, hermanas, que el evangelio nos transforme y que podamos ser ejemplo y que sea, no les digo que tengamos corazones en los ojos y que a todas, ay, sí, hermana, no, pero que el evangelio nos transforme, hermanas. Que nuestra cara, que nuestras expresiones digan que Cristo vive en nosotras. Hoy es un buen día para hablar y para llorar si es necesario, pero sobre todo para postrarnos delante de Dios y decirle, Señor, sánanos y déjanos conocerte aún más. Y que cuando el Señor venga nos encuentre orando, que cuando el Señor venga nos encuentre hablando de Él y que nuestras generaciones, que nuestras familias estén rendidas a los pies de Cristo. Que ese sea nuestro anhelo, hermanas. Entonces, en esta mañana quiero que oremos y que podamos concluir este tiempo de reflexión y espero que el Señor les haya hablado, hermanas, que puedan compartirle a su familia de que la oración tiene una vital importancia, porque la oración es lo que nos hace estar en constante comunión con Él. Vamos a orar, hermanas. Papá, gracias porque estamos aquí hablando de ti, entendiendo a lo que nos has llamado, a orar sin cesar. Que mis hermanas en sus múltiples actividades que tienen en casa puedan tomar un tiempo para orar, para poder platicar contigo, para poder llegar a ese lugar santo, donde puedan expresar su dolor, si es que tienen dolor, puedan expresar si es que cargan con preocupaciones, si es que cargan con enfermedades. Que tú puedas obrar en sus vidas, que tu Espíritu Santo sea derramado en sus corazones y sean impactados de tal manera que ellas puedan hablar de ti a donde quiera que vayan. Que sus pasos, sus manos, su cuerpo en su totalidad sea un lugar donde ellas puedan hablar de ti, que ellas puedan dar testimonio de tu presencia en sus vidas y en sus cuerpos. Gracias porque las tienes aquí, buscando tu rostro. Gracias porque aún a pesar de sus actividades, ellas han designado un tiempo para escucharte. Porque sabemos, Señor, que nuestra carga no es ligera, pero en ti, Señor, todo puede ser bendito y prosperado. En medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, porque tú nos has prometido que nos has sostenido. Dice en tu palabra 365 veces, yo estoy contigo. Cada día nos dices, yo estoy contigo. Gracias por esas promesas escritas. Gracias por ese evangelio. Gracias por esos libros que has dejado escritos para que nos reprendan, pero también nos bendigan. Y cuando sientamos la soledad, podamos acudir y refugiarnos en tu palabra. Gracias por el abrazo carnal que podemos también darnos, porque podemos estrechar nuestras manos y decir, gracias hermana por tu vida, porque ha sido de bendición. Y que nuestro rostro pueda reflejar el evangelio de tu palabra, Señor. Gracias, papá, por todo este tiempo. Yo te ruego, Señor, que nos sostengas y nos avives y nos transformes a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Bendito seas, mi Dios, porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.